El célebre actor Charlton Heston asombró al público con sus dotes dramáticas, tanto en la pantalla como en su icónico momento en la Convención 2000 de la NRA, donde levantó un rifle dramáticamente hacia su cabeza. Aunque se celebra públicamente, Heston ocultó verdades sorprendentes sobre sí mismo. Verdades que ahora desvela la persona que mejor le conoce. Su hija. Acompáñenos mientras profundizamos en los aspectos nunca contados de la vida de Charlton Heston. Primeros años. Los primeros años de Charlton Heston sentaron las bases para su posterior transformación en uno de los protagonistas más legendarios de Hollywood. Cuando era joven y crecía en el medio oeste rural, su vida giró en torno a una profunda conexión con el mundo natural, lleno de maderas, lagos y campos que encendían su imaginación. Nacido John Charles Carter en 1924 en Wilmette, Illinois. Posteriormente, su familia se trasladó a la exuberante campiña de St. Helens, Michigan. Fue allí, en medio de más de 4.000 acres de bosque, donde el futuro Moisés pasó su infancia explorando el paisaje, su mundo interior despertado por las sutiles maravillas que solo la naturaleza puede impartir. Los relatos de la época describen al joven Heston como una persona marcada por el amor a la naturaleza y un comportamiento relativamente tranquilo. Mientras otros niños de su edad socializaban y participaban en juegos ruidosos, buscó los santuarios solitarios del bosque. Acompañado a menudo por su padre en largos paseos examinando pistas y árboles, Heston cultivó el aprecio por la sabiduría silenciosa que susurran los bosques y los arroyos serpenteantes. Sin embargo, esta preciosa época se evaporó abruptamente tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 10 años. Como su madre más tarde se casó con un hombre llamado Chad Heston, Charlton adoptó el apellido de su padrastro, marcando la primera transformación de su identidad. La decisión de su madre de volver a Wilmot supuso un reto, mientras el niño luchaba por adaptarse no solo a un nuevo hogar, sino también a la compleja dinámica de una familia ensamblada. Sentirse inicialmente como un extraño desplazado en la escuela, Heston anhelaba reinventarse. Fue durante este periodo de adaptación cuando se topó con su verdadera vocación tras conseguir su primer papel en una obra de teatro escolar. Hechizado por el escenario, se sumergió apasionadamente en esta nueva forma de expresión. La actuación desenterró un manantial de creatividad dentro del joven, proporcionándole un sentido de pertenencia y propósito que había anhelado. Lo que empezó como un pasatiempo apasionado pronto se convirtió en la base de su meteórico ascenso a la fama. A través del teatro, Heston descubrió un portal a mundos imaginarios donde podía trascender la torpeza de la adolescencia y atreverse a convertirse en el héroe que imaginaba. Encontrar el amor y el propósito a través de la actuación. La afinidad adolescente de Charlton Heston por la interpretación se intensificó hasta convertirse en una vocación. Conexiones fortuitas en la Universidad Northwestern alimentaron su talento en ciernes. Tras conseguir una beca de arte dramático gracias a sus logros en los escenarios de su pequeña ciudad, se distinguió rápidamente entre sus colegas. Dedica largas horas a perfeccionar su oficio, señalaron sus profesores y directores. A diferencia de otros actores noveles que se basaban sobre todo en el instinto, Heston abordó su entrenamiento con un rigor casi fanático. Adoptar el riguroso currículo de rendimiento de la universidad como combustible para transformarse a sí mismo, empezó a llamar la atención no solo por su actuación, sino también su robusto físico atlético, que le valió papeles como jugador de fútbol en varias obras del campus. Sin embargo, el teatro no fue el único escenario en el que la vida de Heston se transformó radicalmente durante sus 2 años en Northwestern. La proverbial flecha de Cupido se clavó en 1947, cuando se fijó por primera vez en una actriz estudiante llamada Lydia Clark. Cautivado al instante por la llamativa morena, Heston lanzó una tenaz campaña para cortejar a su futura esposa. Lamentablemente, sus intentos tropezaron inicialmente en lugar de tocar la fibra sensible. Durante meses, Lydia rechazó varias veces al enamoradizo Heston cuando éste le imploró repetidamente que se arriesgara con él. Sin inmutarse por su reticencia, insistió hasta que Lydia finalmente cedió poco antes de su graduación. Con la Segunda Guerra Mundial acelerándose durante sus años universitarios, la pareja se dio cuenta de que su tiempo juntos podría verse bruscamente acortado por el reclutamiento. Reforzado por una nueva urgencia, Heston escribió una apasionada carta en la que transmitía la profundidad y persistencia de su afecto. Para su asombro, la respuesta escrita de Lydia contenía la respuesta que él había buscado con tanto fervor. El 14 de marzo, 1944, en una pequeña capilla de Carolina del Norte mientras Charlton se preparaba para iniciar su servicio militar, los dos intercambiaron votos para formalizar su asociación en la vida. Mientras las realidades de los tiempos de guerra aparcan temporalmente su incipiente matrimonio,
Su amor se convierte ahora en el eje que le sostiene en los tumultuosos acontecimientos que se avecinan. Hollywood Journey comienza en Broadway. Cuando Charlton Heston regresó a casa tras su licenciamiento militar, Lydia y él compartían el sueño de llegar a ser estrellas del teatro y la pantalla. Sin embargo, en 1946, alcanzar la fama como actores parecía un resultado improbable para los humildes recién casados que apenas sobrevivían en la bulliciosa metrópolis de Nueva York. Inicialmente solo agradecidos de estar reunidos, la pareja pasó apuros no solo económicos, sino también para encontrar aceptación en la escena actoral de la ciudad, ferozmente competitiva. Con escasas conexiones pero abundantes agallas y talento, pasaron su primer año posando como modelos de desnudos artísticos para pagar las facturas. Luego, en 1947, juntaron sus ahorros y se dirigieron 400 millas al sur para intentar dirigir su propia compañía de teatro en Asheville, Carolina del Norte. Como era de esperar, el ambicioso proyecto fracasó en pocos meses debido a la escasez crónica de público y al agotamiento de los fondos. Aunque su valiente Charlotte Playhouse cerró abruptamente, su fracaso ayudó a reavivar la llama de sus sueños compartidos de Broadway. Así que viajando de vuelta a las caóticas calles de Manhattan en 1948, Heston poseía una nueva determinación para reinventarse como radiofónico, televisión y artista de teatro. Comprender los obstáculos a los que se enfrentan los actores desconocidos, construyó hábilmente un nuevo personaje fusionando el apellido de soltera de su madre con el de su padrastro para convertirse en Charlton Heston. Avance hacia el Moisés icónico. Inicialmente, la táctica de Charlton Heston en Broadway tuvo más dificultades que éxito. Como un pequeño papel condujo sin entusiasmo a otro. Sin embargo, los pequeños papeles en el teatro mantuvieron sus dotes interpretativas y sus contactos en la red hasta que surgieron oportunidades mayores. Tras la buena acogida de la crítica, interpretó a Marco Antonio en una producción de Julio César. La CBS le contrató para repetir el papel en la adaptación televisiva en directo de su estudio. Esta temprana actuación televisiva cautivó la imaginación del prolífico director Hal B. Wallace, que consideró que el magnetismo en pantalla de Heston era perfecto para encabezar el próximo gran proyecto cinematográfico de Wallace en Hollywood, titulado Dark City. Aunque la película de 1950 no atrajo grandes colas de taquilla, los críticos reconocieron que la descarnada interpretación del novato como un vagabundo amnésico le convertía en un actor principal. A pesar de los decepcionantes resultados financieros, su papel en Dark City entró de lleno en el radar del legendario director y productor Cecil B. DeMille. En 1952, DeMille estaba realizando audiciones para asegurarse la estrella central del mayor espectáculo del mundo, una dramatización épica ambientada en el caótico mundo del circo Ringling Brothers. Al principio dudaba de Heston. DeMille consideró que su personaje de Dark City desprendía un tono demasiado siniestro para encajar en esta nueva película. Sin embargo, esa percepción cambió radicalmente después de que un encuentro personal fortuito hiciera cambiar de opinión al director. Un día, DeMille vio a Heston saludando en un lote de Paramount Pictures, y algo sobre su sonrisa, energía genial e imponente físico evocó de pronto una revelación. DeMille se apresuró a encargar retratos de Heston con barba, que luego evocaron sorprendentes similitudes con la icónica escultura del Moisés de Miguel Ángel. Este asombroso parecido, unido a la gracia y el encanto naturales del actor, llevó al afamado director a elegir a su nuevo descubrimiento como el lienzo de su próxima visión cinematográfica. Esta epopeya no solo superó las expectativas, pero también se convirtió en la película más taquillera de Paramount ese año, consiguiendo varios premios de la Academia, incluido el prestigioso galardón a la mejor película. Más allá de sus triunfos en taquilla, la alabada interpretación de Heston del noble rudo y el consolidó su posición como la nueva musa de DeMille. El minucioso esfuerzo que invirtió en el papel realmente mereció todos los elogios. Su dedicación al personaje trascendía lo ordinario. Durante la preparación, se sumergió en el papel aprendiendo con diligencia pasajes del Antiguo Testamento, mostrando un extraordinario compromiso con la autenticidad. Heston dio un paso más, arriesgando su propia sangre para aumentar la credibilidad de su interpretación de Moisés. Eligiendo hacer el papel descalzo, soportó de buen grado las afiladas rocas de la montaña durante el rodaje. En su perspectiva, este sacrificio era un pequeño precio a pagar por la inmortalidad que podía otorgar un papel icónico. Altibajos de las relaciones profesionales. A lo largo de una prolífica carrera como actriz que abarca más de 6 décadas, Charlton Heston navegó por una gama de complejas relaciones profesionales que van desde la profunda camaradería a periodos de hirviente tensión. A pesar de los inevitables desacuerdos,
Se ganó el respeto generalizado de sus colegas por su talento, ética de trabajo incansable y una conducta caballerosa en el plató. Sin embargo, detrás de la glamurosa fachada del cine, incluso el apacible Heston se enfrentaba ocasionalmente a desajustes en la personalidad de sus coprotagonistas, que las presiones del estudio y los egos exagerados convertían en enemistades de lenta combustión. Durante la producción de la epopeya histórica de 1961, El Cid, surgió una pareja incómoda, protagonizada por Heston junto a la actriz italiana Sophia Loren, que se había convertido en una de las damas más solicitadas de Europa tras éxitos como Houseboat y Two Women. El rodaje de El Cid comenzó en España. Las disputas creativas y los malentendidos culturales no tardaron en generar un resentimiento entre ambos que pronto se disparó. Lauren presionó sin éxito para que se reescribiera el guión y se ampliara el papel de su personaje, lo que obligó a reprogramarla en función de su limitada disponibilidad. Solicitudes de traducción de diálogos y un salario que rivalizaba con el de Heston agravaron aún más las tensiones. Sus fricciones, que empezaban a hervir a fuego lento, acabaron por desbordar la pantalla. Heston admitió más tarde que evitaba incluso el contacto visual con Lauren durante las escenas de amor, prefiriendo mirar con nostalgia al horizonte. Tan deteriorada estaba su relación que Heston acabó recurriendo a un doble para posar en primeros planos íntimos con Lauren y evitar así la interacción directa. Al final, El Cid triunfó como extravagancia épica basada únicamente en la fuerza bruta de actuación del dúo, no su afinidad interpersonal. Sin embargo, su disputa pública puso de manifiesto la negativa de Heston a aplacar a las primas donas que consideraba que se comportaban de forma censurable. Problemas con Yul Brynner-Yu. Mientras rodaba la icónica Los 10 Mandamientos, surgieron roces entre bastidores entre los actores principales Charlton Heston y Yul Brynner. Cuando el gallardo Moisés se enfrentó al faraón Ramsés, obstinación, 6'3" Heston exudaba un dominio natural propio del profeta elegido por Dios. Por el contrario, Brynner, que medía 170 m, se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo podía aparecer tan imponente y terrible como dictaban las escrituras para el engreído gobernante de Egipto? Obsesionado por no verse disminuido físicamente en la pantalla, Brynner se lanzó a un intenso entrenamiento con pesas para esculpir su físico y poder igualar la imponente presencia de Heston. Los compañeros de reparto contaban que Brynner se escabullía constantemente entre cada toma, cayendo para hacer flexiones y levantando pesas para mantener su régimen de ejercicio autoimpuesto. Aunque los relatos contemporáneos caracterizaron la rivalidad como inicialmente tensa, con ambos presionando por ángulos de cámara más favorecedores, poco a poco se fue creando un respeto mutuo a regañadientes. Al final, Brynner consiguió convertir su esbelta figura en una memorable definición muscular que la cultura pop asociaría para siempre con los faraones. Y Heston se ganó la estima de un coprotagonista tan comprometido con su oficio que rehizo todo su cuerpo con el único fin de no ser eclipsado. Años después, Heston reveló que a pesar de cualquier inicio de nerviosismo, Brynner hizo la mejor interpretación de la película. Aunque las historias dramáticas de Hollywood a menudo exageran las disputas entre bambalinas entre luminarias que compiten por la fama, en este caso, la realidad resultó aún más fascinante. Dos actores intensamente competitivos se comprometieron tan absolutamente a realizar con precisión papeles más grandes que la vida que su fijación por sobresalir redefinió lo posible. Que sus actuaciones de talla mundial sigan hipnotizando hoy en día es un tributo a su habilidad, conducir y la inspiración se combinan alquímicamente bajo los focos compartidos de la imagen. Aunque al principio fueron aliados incómodos, ya que las imágenes inmortalizaron su trabajo a lo largo de generaciones, Heston y Brynner forjaron juntos una gloria cinematográfica atemporal, la vida personal y el matrimonio. Más allá de los elogios a las palomitas, Charlton Heston consideraba su duradero matrimonio con Lydia Clark como la cumbre de su vida. En una industria famosa por tratar las relaciones tan desechables como los guiones del año pasado, Heston y Lydia desafiaron la norma. Aguantaron abundantes subidas, navegó por bajadas intermitentes y soportó las intensas presiones de la fama, haciendo que su historia de amor sea extraordinaria incluso para los volubles estándares de Tinseltown. Juntos, criaron a 2 hijos mientras compaginaban la euforia y el agotamiento de su incesante agenda de rodaje. Durante los periodos de separación debido al rodaje de películas de Heston en el extranjero, le escribió a Lydia páginas de prosa adoradora, jurando que ella era tanto su musa inspiradora como su puerto seguro. A su vez, Lydia cultivó su intimidad emocional de forma que mantuvieron su vínculo mientras su estrella ascendía a la categoría de icono. Ella fue decisiva a la hora de capear las oleadas de escrutinio público sobre su asociación por parte de legiones mundiales de admiradoras que se disputaban su afecto. Esos cimientos firmes como rocas le sirvieron cuando cada uno de ellos se enfrentó a duras crisis de salud que pusieron a prueba su carácter y su compromiso.
Lydia se recuperó de un cáncer de mama con el atento apoyo de Charlton en cada una de las arduas etapas, ya que se tomó un descanso en el rodaje sin dudarlo para que pudieran afrontar el tratamiento en cooperación. Años después, cuando el cáncer de próstata amenazó su brío masculino, ella correspondió con igual fiereza. Cuidados nutritivos hasta que recuperó fuerzas para volver a disfrutar de la vida. En cualquier circunstancia, optaron por afrontar las dificultades codo con codo, en lugar de permitir que las presiones externas los separaran el uno del otro. Esa resistencia reflejaba una rara profundidad de autenticidad en un mundo en el que las relaciones solían ser superficiales. De su matrimonio, Charlton compartió conmovedoramente una vez: apenas he pasado un día fuera de la vista de Lydia desde que nos casamos en que no recibiera amor de ella. Para los amantes de la leyenda, su romance encarnaba tanto la pasión como una perseverancia fuera de lo común. ¿Revelaciones entre bastidores? Más allá de su personaje cinematográfico de personajes audaces y presencia imponente, algunos de los momentos más reveladores y entrañables de Charlton Heston ocurrieron más allá de la vista de los fans, en destellos de su personalidad privada. La hija de Charlton Heston confirma lo que siempre pensamos: sus hijos. Fraser y Holly arrojan luz sobre los encantadores manierismos familiares de su padre, oculta de su aura pública de poder imponente. Describieron una cálida, padre divertido que contaba chistes, leer cuentos antes de dormir y ofrecía un oído confiado cuando buscaban su consejo. A ellos, Charlton destilaba más humildad, compasión y desenfado entre bastidores de lo que revelan sus típicos papeles encasillados. En lugar de emitir proclamas audaces como Moisés en su casa, les animaba amablemente a seguir sus pasiones. Existían dos caras del icono: el hombre misterioso más grande que la vida, capaz de dividir el mar rojo en cámara con su brujería interpretativa, y el devoto cuidador de la familia, llena de extravagantes movimientos de baile y una cuestionable habilidad para cantar mientras hace las tareas domésticas. En contraste similar, los socios que colaboraron profesionalmente con Heston también vislumbraron matices que a veces les sorprendían. Durante el rodaje del clásico de 1959 Ben-Hur, el guionista Gore Vidal desarrolló una historia de fondo interpretativa que implicaba que el estrecho vínculo entre el personaje principal de Charlton, Judah Ben-Hur, y su amigo convertido en rival, Masala, tenía sus raíces en una intimidad homosexual implícita que más tarde se agrió. El director William Wyler favoreció este subtexto codificado, consciente de que las opiniones tradicionales de Heston sobre la sexualidad probablemente incomodarían a esta corriente demográfica. Así, Wyler pidió a Vidal que ocultara el contexto a Charlton, permitiendo solo a Stephen Boyd, que interpretó a Masala, para aprovechar esos matices a la hora de representar escenas que sugieran tensión entre amantes. Si la perspectiva de Vidal era acertada o no, su mera existencia puso de relieve facetas de la dinámica interpersonal del guión, perdidas en el autodenominado cuadrado Heston. Al igual que los asociados vieron dimensiones privadas en desacuerdo con la imagen pública de Heston, también albergaba secretos profesionales que recordaban que hasta los iconos tienen inseguridades. Un papel que marcó un hito y cuya historia entre bastidores permaneció oculta durante décadas fue su trabajo de voz en off, dando estruendosa vida a Dios en Cecil B., el clásico de DeMille de 1956, que narra la misión de Moisés de liberar a los israelitas en los 10 mandamientos. Aunque Heston encarnaba físicamente a Moisés, su interpretación vocal no acreditada ofreció la voz autoritaria del Todopoderoso, castigando a Egipto y facultando al profeta hebreo para desencadenar plagas contra el faraón Ramsés, con una importante contribución anónima. Pero resultó tan poderoso, incluso DeMille se sentía inseguro de que el público pudiera procesar la revelación del sonoro Moisés invocando la voz de Dios. Así que el director inventó una historia para que un oscuro actor inglés pusiera voz al papel, preservando el misterio durante décadas hasta ser revelado en un documental de los años 90. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Holly Heston Rochelle, la hija de Charlton Heston, confirma lo que pensábamos todo el tiempo: Heston era ante todo un hombre de familia. Mientras rodaba los 10 mandamientos en Egipto, escribió un diario para compartirlo con Lydia, su mujer embarazada, que no pudo reunirse con él en el extranjero. Su hija Holly dice que era la primera vez que se separaba de ella desde la Segunda Guerra Mundial. Ambos se conocieron en una clase de teatro en Northwestern y supieron al instante que se casarían. Su felicidad de recién casados se vio interrumpida por la guerra, que los separó mientras Heston servía en Alaska. Aunque su carrera despegó a su regreso, la tentación de Hollywood no fue rival para su vínculo. Un matrimonio de 64 años tuvo 2 hijos y una idílica vida familiar de lectura, jugando y ver películas juntos. Holly dice que sus padres se enorgullecían de criar niños sin escándalos. ¿Qué crees que hizo que su relación fuera tan sólida?
Comparte tus opiniones sobre la salud, matrimonios duraderos y lo que podemos aprender de parejas como los Heston. Activismo político. A medida que crecía el renombre como actor de Charlton Heston, también su abierta defensa de la política fue calando cada vez más en la conciencia pública. Poseer creencias firmemente arraigadas sobre cuestiones sociales, siempre aprovechó su fama como plataforma para defender causas afines a sus puntos de vista, sin importarle la controversia o el retroceso de su carrera. En 1947, mientras seguía siendo un aspirante a talento de Broadway, se opuso abiertamente a las campañas de desprestigio anticomunistas encabezadas por el senador republicano Joseph McCarthy contra figuras del mundo del espectáculo sospechosas de filiación izquierdista. A pesar del tenso ambiente de paranoia que se apoderaba de Hollywood, los colegas soportaban las sospechas, escrutinio y listas negras. Heston destacó entre los pocos dispuestos a expresar su desacuerdo. Tras haber sido testigo directo de la opresión fascista durante el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, el macartismo le parecía autoritario en su persecución demagógica de las minorías ideológicas. Al mismo tiempo, el actor formó tempranas alianzas políticas con líderes demócratas, incluidos los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. En 1963, marchó visiblemente junto a Martin Luther King Jr., en mítines seminales por los derechos civiles, convirtiéndose en una de las primeras celebridades fotografiadas exigiendo la igualdad de derechos para los afroamericanos. Su controvertida defensa provocó una reacción violenta, ya que los defensores del statu quo de Jim Crow tacharon tales posturas de radicales y peligrosas. Sin embargo, el compromiso de Heston surgía de una convicción inquebrantable de que la segregación traicionaba las libertades constitucionales que innumerables soldados habían muerto defendiendo, independientemente de su color. Durante la histórica marcha sobre Washington, enlazó orgullosamente los brazos con King, Ralph Abernathy y otros destacados activistas ante el monumento a Abraham Lincoln, para escenificar que las injusticias raciales actuales empañaron profundamente la visión de igualdad del expresidente. Evolución de las creencias y convicciones. Evaluar la odisea de la filosofía política de Charlton Heston no revela una adhesión inquebrantable a la ortodoxia, sino un continuo de opiniones en evolución, anclada en una brújula moral cuya orientación cambió a través de las épocas. A finales del años 50 y gran parte en los años 60, su alineamiento con los líderes demócratas y su apasionada defensa de los derechos civiles progresistas le convirtieron en un liberal de principios para los estándares de Hollywood. Todavía, como el atolladero de Vietnam y el caos de los movimientos contraculturales de los años 60 desencadenaron una aguda atomización social. Su verdadero norte ideológico gravitaba cada vez más hacia la derecha. En 1972, el centrista Heston se encontró con que su identidad política democrática, antes cómoda, le resultaba cada vez más ajena. A medida que ganaban fuerza las voces conservadoras que afirmaban que el liberalismo posterior al Watergate había demostrado su bancarrota intelectual y moral. Sus posturas tradicionalistas reafirman el individualismo, orden de la ley, y la tradición religiosa apelaban a su jerarquía de valores ahora asaltada. Con la aplastante victoria presidencial de Ronald Reagan en 1980, Heston apoyó con entusiasmo el programa de su administración, con el objetivo de restaurar los cimientos que creían que el radicalismo anterior había fracturado. Sin embargo, sus contemporáneos señalaron que la migración partidista del actor apuntaba menos a la inconstancia que a la fidelidad hacia ciertos principios éticos que él consideraba trascendían la moda o el partido. En temas como el aborto o las amenazas percibidas contra las libertades constitucionales, Heston se basaba en una convicción innegociable. Habiendo sido testigo de la falibilidad del gobierno en la persecución de la disidencia por el macartismo y los desastres de la política de Vietnam, se oponía a las intrusiones sistémicas en las esferas de autonomía donde reinaba la libre elección. Así, mientras que a principios de en los años 60, la posesión de armas tenía poca relevancia personal, su escepticismo cada vez mayor sobre la extralimitación burocrática acabó por alinearlo con posturas sobre la Segunda Enmienda, a las que inicialmente podría haberse resistido. En última instancia, el cambio del censo electoral de Heston en 1987 a republicano no hizo sino consagrar formalmente una evolución filosófica antaño impensable. Desde el años 90 hasta su fallecimiento en 2008, el icono de Moisés se adornó de guerrero de la cultura consagrado que lucha por proteger cualquier valor conservador asediado, desde la posesión de armas hasta la libre expresión religiosa, pasando por la protección frente a las tiranías de lo políticamente correcto que invaden los campus y la cultura. Valentía dentro y fuera de la pantalla. El coraje era una cualidad que definía tanto a los resueltos protagonistas de las películas que encarnaba Charlton Heston, como a su propio temple personal para sortear la adversidad con estoicos principios una y otra vez. Mientras que las heroicidades teatrales matando faraones egipcios o futuros sheriffs racistas se ganaban la aclamación, varios de los momentos más valientes de Heston transcurrieron más allá de los platós o los guiones.
Su honorable servicio en tiempos de guerra sigue siendo un motivo de orgullo. Luchando contra el fascismo en las salidas de combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de perder a compañeros y tripulantes en emboscadas o bombardeos antiaéreos. Esa traumática experiencia de sacrificio en tiempos de guerra contribuyó a forjar un aura de liderazgo elegante bajo presión que impregnó sus acciones posteriores. Más tarde, cuando las tensiones mundiales estallaron de nuevo en el conflicto de Vietnam, Heston persiguió otro tipo de misión para apoyar a los soldados estadounidenses. En 1965 y 1966, durante el rodaje de películas, viajó voluntariamente durante las pausas a las zonas calientes del sudeste asiático en múltiples ocasiones para conectar personalmente con las tropas que servían en la guerra más cuestionada de su nación. Consciente de las ansiosas familias que esperan impotentes en Estados Unidos cualquier noticia de sus seres queridos que giran por ese peligroso territorio, burló las escoltas militares para llegar a bases de campo aisladas. Una vez allí, Heston ofreció ánimos cara a cara mientras recopilaba nombres y datos para hacer un seguimiento que le permitiera llamar a los familiares más próximos para que le contaran de primera mano que sus hijos sobrevivieron con vida. Y así como los horrores de la guerra lo permitieron. En los últimos años de Heston, el coraje adquirió dimensiones más íntimas cuando tanto el cuerpo como la memoria se enfrentaron a los ataques gemelos del cáncer de próstata y la enfermedad de Alzheimer. Característico. Manejó la noticia de su desalentador diagnóstico con estoica dignidad. Compartir inmediatamente los detalles públicamente para que otras personas que se enfrentan a enfermedades similares puedan extraer esperanzas de su viaje. A medida que la movilidad física y la agudeza mental disminuían inexorablemente, no obstante, siguió asistiendo a actos profesionales siempre que le fue posible, expresando siempre su humilde gratitud por la atención de los seguidores y siendo lo bastante atento para interactuar con cada admirador. Donde algunas figuras icónicas ocultan celosamente la vulnerabilidad para preservar orgullosos legados, la decisión de Charlton Heston de revelar sus problemas personales fue una muestra de valentía de otro tipo. Su voluntad de sacar a la luz fragilidades aterradoras compartiéndolas con franqueza y haciendo campaña a favor de una mayor financiación de la investigación dejó un ejemplo de heroísmo cotidiano. No se deriva de la fantasía cinematográfica, sino simplemente de la fragilidad y la gracia humanas, mientras se lucha contra las inevitables pruebas de la vida. Su estoicismo imperfecto redefinió un verdadero modelo a seguir. Legado perdurable en Hollywood. Al evaluar el monumental impacto de Charlton Heston en Hollywood, cuantificando su prolífica producción cinematográfica, teatro y la televisión, confirma tanto una amplitud sin precedentes sostenida en el tiempo como una versatilidad poco común que trasciende las limitaciones de género. Empezando por su debut en el drama oscuro en Dark City en 1950, la carrera de Heston tuvo un ascenso meteórico hasta alcanzar el estatus de estrella de élite que cimentó su celebridad. Sin embargo, durante la siguiente mitad de siglo se reinventó década tras década para seguir siendo relevante, incluso cuando el gusto del público cambió para cuestionar el arquetipo de la heteronormatividad masculina que él personificaba. Aunque al principio se encasilló interpretando figuras heroicas como en Los 10 Mandamientos o Ben-Hur, más tarde, Heston subvirtió esas imágenes a través de personalidades moralmente ambiguas en Touch of Evil, y por último, los antihéroes que luchan contra futuros distópicos en el planeta de los simios y Soylent Green. Independientemente de su función, la pasión que puso en cada una de sus interpretaciones le confirió la autenticidad emocional suficiente para cautivar a los espectadores, incluso en épocas en las que su política y su estilo de actuación pasaron de moda. Mientras que su atletismo olímpico y su cincelada mandíbula alimentaban una imponente presencia corpórea, lo que cautivó al público fue el espíritu que se escondía tras la fachada, esa chispa intangible que les hacía sentir que estaban contemplando el alma de épocas pasadas. Más allá de las películas, Heston también dejó huellas imborrables en la televisión, desde el directo de emisiones de los años 50, como Studio One, mediante cameos en el apogeo de su fama. Éxitos de los 70 como El Show de los Teleñecos o su paso de 2 años por el culebrón de máxima audiencia The Colbys, entre 1985 y 1987. Incluso su regreso a las raíces teatrales resultó ilustre. Premio Tony en 1961 por su interpretación de Sir Thomas More en A Man for All Seasons. Su omnipresencia en todos los medios de entretenimiento a lo largo de 5 décadas creó una familiaridad ineludible que dejó una huella indeleble en múltiples generaciones. Como una república de celuloide en sí misma, Charlton Heston generó un legado artístico con pocos paralelos. Tal vez la verdadera singularidad de la importancia cultural de Heston resida en cómo fue pionero en los modelos de masculinidad que generaciones posteriores de actores principales emularían o refutarían para labrarse sus propios nichos. En el cuyos propios primos se estaban desvaneciendo. En la década de 1960, Heston mantuvo encendida esa antorcha estilística a través de epopeyas históricas como El Cid. Antes de pasársela a estrellas en ciernes como Kirk Douglas y Burt Lancaster,
que adaptó su presentación a los nuevos tiempos. Ese estimado linaje perdura a través de herederos contemporáneos como Russell Crowe, canalizando protagonistas duros pero sensibles que pueden rastrear a través de los arquetipos de Heston, donde el físico transmitía fuerza interior. Lo que Heston cultivaba en sus interpretaciones era la accesibilidad, que el público aún podía encontrar resonancia en personajes desmesurados porque percibía el pulso profundo de la humanidad que aceleraba sus corazones con deseos y luchas creíbles. Esa alquimia transformaba las imágenes estáticas en proyecciones trascendentes de los yoes imaginados más elevados de los espectadores. El enigma perdurable de Charlton Heston. A pesar de llevar décadas en el punto de mira de la opinión pública, mucho sobre el verdadero Charlton Heston permanece envuelto en el misterio revelado selectivamente a través de ocasionales destellos más allá de su barniz preferido de noble masculinidad. Mientras que las entrevistas tardías recogen fragmentos sobre su juventud o las experiencias bélicas de la generación más numerosa, persisten importantes lagunas sobre cómo tales acontecimientos pudieron moldear las opiniones que subyacen a su paradójica conversión política de defensor progresista de los derechos civiles a revolucionario político, a guerrero de la cultura conservadora. Entender qué factores labraron el antaño fértil suelo liberal hasta que dio lugar a una lealtad republicana incondicional sigue siendo una conjetura que carece de la perspicacia directa de Heston. Algunos plantean la angustia de Vietnam, junto con fragmentación social de los años 60, engendró una feroz determinación para reforzar la tradición frente a las amenazas del cambio rápido, minado la grandeza de América. Pero el acceso ausente dentro de su compleja psique intenta conciliar las contradicciones percibidas y revelan más sobre los que analizan que el propio Heston. Quizá el enigma más seductor era hasta qué punto el legendario actor encarnaba literalmente a los héroes épicos y líderes virtuosos, cuyas formas su hechicería interpretativa convocaba tan consumadamente en el escenario y la pantalla. Con férrea determinación, habitó sus voces y manierismos el tiempo suficiente para apoderarse de los sentidos del público antes de desterrarlos sin problemas hasta la siguiente representación. La totalidad de su habilidad cultivaba un aura que sugería que Heston el hombre compartía cualidades justas con su legendario repertorio. Sin embargo, sus familiares y amigos más cercanos reconocen matices que contrastan con esa presentación simbólica. Citaron el calor, alegría, y las pasiones progresivas se desvanecen a menos que se busquen. Y sugirieron indicios de profunda soledad y decepciones vitales como compañeros de cama casi inseparables que consagran un éxito altísimo. Pero al final, a pesar de las insinuaciones, incluso los íntimos encontraron la certeza sobre la auténtica esencia que habita tras el telón, perpetuamente escurridizo. Así, como la muerte trajo el silencio final al conmovedor barítono del actor de Moses, sus confidentes se dieron cuenta con melancólico asombro de que el hombre se llevaba consigo toda su verdad, dejando fragmentos que nunca pudieron descifrar definitivamente el todo. Como la mejor magia, el secreto de su maravilla superó la comprensión racional para convertirse en intemporal. Y quizá esa fuera la máxima aspiración del oficio, y la del artesano. Las leyendas más grandes conservan su poder solo cuando se les añade un toque de misterio incognoscible sobre cómo nos hechizaron de forma tan exquisita. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.